sabiduría, necedad, don, todos ellos están en la Biblia. Vamos a ver en qué contexto están. Vamos en la Biblia. Bien, en Proverbios 18, versículo 13, 15 y 16. ¿Qué dicen sobre todas estas palabras que he mencionado? Versículo 13 dice: el que responde palabra antes de oír le es necedad y vergüenza. Versículo 15 dice así: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca el conocimiento. El versículo 16 dice: el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Vamos con el primer versículo. Vamos a meditar en ella. Bien, el que responde palabra antes de oír le es necedad y vergüenza. Dios nos dio dos orejas, ¿cierto? Y nos dio una boca. Significa que debemos escuchar más que hablar. Pero a veces hablamos más en vez de escuchar. Si escuchas más, puedes retener más, puedes saber más y puedes compartir más cuando es tu turno de compartir y hablar. Voy a darte un ejemplo. Un ejemplo. Nelson Mandela. Nelson Mandela cuenta cuando anda en reuniones con su padre. Cuando su padre va en reuniones con las tribus, él siempre va con sus padres. Ellos se sientan en un círculo. Bien, ellos se sientan en un círculo. Y él siempre está con su padre en ese círculo. ¿Qué pasa? Todo el mundo habla y su padre habla al último. ¿Qué beneficio obtendrás por hablar al último? Puedes tener estos beneficios, poder escuchar todo lo que todos los demás tienen que decir, saber sus opiniones. Y cuando sabes ya sus opiniones, ya puedes pensar y analizar todo lo que han dicho y dar su respuesta al final. Podemos decir, si hablo al último, mi palabra no tiene valor, pero no es cierto. Si hablas al último y escuchas a todos estos sabios, adquieres conocimiento. Si son 5 de 5 sabios, si son 10 de 10 sabios, y puedes fomentar, dar una respuesta más sólida que debes dar. Por eso debemos escuchar primero y más que hablar. La Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, es verdad. Y también el mundo que vivimos, las personas inteligentes, las personas que manejan grandes empresas, que toman decisiones en ese mundo, escuchan mucho y después toman una decisión. Una sola persona tiene como 5, 6, 7, 10 consejeros. Después de escuchar todos sus consejeros, ¿qué hace? Toma una decisión. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona escucha más y después toma una decisión. No piensas que sabes todo. Nadie sabe todo. Yo siempre digo a veces, yo no sé nada. ¿Tú sabes por qué yo no sé nada? Es para que yo pueda aprender en cada minuto. Porque si no aprendo, me aburro y no puedo aburrirme. Por eso siempre estoy aprendiendo, escuchando a los demás que sabe más que yo o que no lo sabe, pero sí me importa saber su opinión. Y así, si yo sé que esta persona no sabe más que yo puedo ayudarle. Entonces esta persona me ayuda con lo que sabe y yo puedo ayudarlo con lo que sé. Por eso hay que escuchar. Escuchar. Vamos por el siguiente, que dice así lo siguiente. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios
busca el conocimiento, lo que yo estaba diciendo, aprender. Mira, debes aprender algo nuevo cada día. Algo nuevo no importa lo que sea, debes aprender algo nuevo cada día. Si aprendes algo nuevo cada día, cuando vas a dormir como una persona más sabio o más sabia. Y cuando despiertas, levántalas más sabio y más sabia y puedes aportar más a tu familia y a la comunidad que estás viviendo. Por eso, escucha y habla. Digo, escucha tres veces y habla una vez. Por eso hay que escuchar más. Así que no lo olvida. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Para adquirir sabiduría debes leer, escucha, aprende algo nuevo cada día. No desperdicia tu tiempo. Si algo te limita o te evita que estudias, que aprendes, sácalo de tu vida. Ejemplo, una red social que quizás te llama la atención a cada segundo y te impide aprender. ¿Qué pasa? Sácalo de tu celular, sácalo de tu vida. Y cuando necesitas entrar en esta red social, puedes entrar, Google. Ejemplo, el nombre de red social.com y entra con tu usuario y clave. Y entras, no hay problema. Pero si tienes la aplicación instalada, cada segundo te va a llevar notificación. Y cada notificación te llega, ¿qué sucede? Debes mirarlo, pierdes tiempo y para volver a concentrarte en lo que tú estabas, ya te toma tiempo. Así que estás perdiendo tiempo. Si estás perdiendo tiempo, ¿qué estás perdiendo? Estás perdiendo vida. El tiempo es igual a vida. Si no tienes tiempo, no tienes vida. ¿Has escuchado a los doctores a veces que dicen a una persona, tienes 3 semanas, tienes un mes para vivir? La persona le falta tiempo. Si le falta tiempo, le falta vida. Entonces, aquí estoy. No desperdicia tu tiempo. Si estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu vida. Te lo digo, Me llamo Cliff. Lo sé. No soy tan viejo para decírtelo. Pero sí he aprendido mucho para saberlo. Si estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu vida. Bien. El último versículo dice: el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Siempre tienes que ir hacia adelante. El universo, alguien, Dios te está guiándote. No debes parar donde estás. Debes ir hacia adelante. No debes esperar donde estás. Debes ir hacia adelante. No espera que te lleve lo que necesita. Tú vaya a buscar lo que necesita. Si vayas a buscarlo, es más fácil de obtenerlo y vuelve con ella, ¿cierto? A mí no me gusta esperar. Si me dice que debo esperar, ahí algo ya no me está cayendo bien. Porque a mí no me gusta esperar. Así que si me conoces, evita decirme, Cliff, espera. No me gusta, no me lo digas porque no va a hacerme bien. Así que si necesitas algo, va por ella. No lo esperas porque tú puedes conseguirlo. Así que Dios te bendiga. Suscríbete, comparte este video. Porque cada vez que subamos más video, obtendrás esta información primero antes que todo. Que Dios te bendiga y no olvida de aplicar todo lo que hemos hablado en este video. Suscríbete, comparte. Que Dios te bendiga. ¡Saludos!